Bueno, buenas tardes. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo acerca de la vida según como Cristo quiere que nosotros la veamos. Voy a más o menos hacerles una introducción sí, puede que en el hombre se halle el bien y el mal y que el hombre sea el que actúe como tal, ¿cierto? Pero créanme que la idea preconcebida de hacer el mal o de ser apático ante el sufrimiento de los demás no es digamos, no es algo gratis que se adquiere en la vida. Digamos, las personas que tienen esa patología son personas que sufren, digamos, de algún abuso cuando son pequeños. Entonces, cuando crecen, no quieren ser más abusados y se convierten ellos en el abusador. Es por eso que les voy a decir hoy cómo es la forma más práctica de acercarse a Dios por medio del bien sin de pronto demeritar la fe, el amor, la esperanza y todo lo que conlleva a Dios, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en un contexto, ¿listo? Existe el bien y el mal. El bien, o sea, no lo pongamos desde el punto de vista social, sino pongámoslo desde el punto de vista natural que suele tener nuestro corazón por convicciones que tienen millones de años que tenemos por evolución como raza de seres humanos, ¿no? Nosotros somos una raza a ver, se los explico así. El Golden Retriever, la palabra Retriever significa cobrador. El cobrador es un perro que está diseñado para ir por una presa, ¿sí? Y traérsela al, digamos, el cazador mató al pato y el cobrador es el que va por la presa y se la trae por eso es que a esos perros les gusta ir por la pelota y hay otros perros que no les gusta ir por la pelota. Esos son los cobradores. Asimismo, y esa sabiduría la han adquirido durante el tiempo que han estado sobre la tierra y por eso son así, ¿no? Igual que el león, igual que la jirafa, igual que todos tienen una cierta eh, o sea, actitud, podríamos decirlo. Asimismo, los seres humanos, nosotros venimos con ciertos rasgos que son antiguos, que vienen desde el principio y que nos demarcan el bien y el mal, ¿sí? No son casualidades del destino, ni es que la sociedad dijo, ni es que la Biblia dijo, ni es que el Papa dijo. Sáquense de la mente los que son ateos o agnósticos que la maldad viene de las iglesias o que viene de la religión. La maldad también la tienen ustedes. Ustedes son de hecho malos al ser rebeldes o rebelarse en contra de alguna razón por la cual el mundo está siendo evolucionado por causa de esa razón. O sea, digámoslo así, si nosotros hubiéramos dejado que el mundo pagano o que todo lo que es fuera de Dios hubiera seguido, hubiéramos encontrado muchísimos sacrificios humanos que no hubieran tenido de pronto tal vez que ver con los sacrificios de las brujas que se hicieron, sino entonces pongámoslo en un presente. Ya no se sacrifican brujas, pero en Estados Unidos hay una ley para sacrificar al malvado o al asesino, ¿listo? Entonces pongámoslo en contexto, no lo pongamos en, ay, es que hizo en esa época la iglesia, ay, es que no, es un contexto. En ese contexto de la vida en la cual hubo la Inquisición, el contexto de vida lleva a que esas sean las ocupaciones de la raza o las ocupaciones del momento para hacer progresar la raza, ¿sí? O sea, o sea, nosotros no estamos yendo para atrás, porque si fuéramos para atrás como raza, no lo estoy diciendo desde el punto de vista de Dios, ¿no? Que no se confundan, no se confundan. Como raza, entonces no veríamos carros, sino seguiríamos a caballo, o sea, pensemos, como raza hemos evolucionado, entonces como tal tenemos que pensar que hay un bien y hay un mal. Entonces la forma simple, o sea, cada vez que ustedes hacen mal, digamos, pongámoslo de una forma bien estúpida, algo bien ridículo, algo bien simple.
Llegas y te metes una tomada el viernes por la noche, o sea, a mí no me ocurre, pero nunca me ocurrió, pero sé que a muchas personas les ocurre de que les da el guayabo y se arrepienten de todo lo que hicieron el día anterior y que no saben ni dónde durmieron ni saben dónde nada, yo no sé, bueno, les da un arrepentimiento y una cosa, entonces quiere decir que sí tienen un concepto de bien y mal, y lo he visto en personas que son ateas, o sea, no lo he visto en personas cristianas o que tengan, digamos, una cultura de tener dentro de su cerebro una conciencia, sino personas que tal vez piensan que no, la conciencia no es la salida. Entonces piensan que hacer lo que se quiera mientras se tenga un argumento válido, pues maquiavélicamente van a poder hacer lo que quieren. Pero de este modo podemos darnos cuenta que entonces sí existe un lado del cuerpo o un lado del cerebro o un lado de la vida que nos dice qué es lo que está bien y un lado de la vida que nos dice que está mal. Entonces, pongámoslo para que sea simple. ¿Cómo comienza el futbolista? Tiene que aprender a correr. ¿Listo? Es lo primero que tiene que ser un futbolista, tiene que ser un buen corredor. Lo mismo, para tú ser un buen cristiano tienes que aprender a hacer buenas acciones. Entonces, por ejemplo, ves a una persona pobre, le colaboras con algo de dinero. Ves a una persona que no tiene ropa, le das algo de ropa. Ves a una persona que está siendo, digamos, apabullada por la omisión de diferentes mentes que digamos la hacen sufrir o le hacen daño o psicológico, por decirlo así, y tú te metes como una persona que apoya a la persona que está sufriendo. En una pelea callejera te metes por la persona que está caída. En la vida te metes por la persona que está caída. Eso quiere decir que haces las cosas bien, ¿no? Porque si no, entonces cuando tú ves que están atracando, entonces te meterías al atraco y atracarías, ¿no? Entonces es por eso lo que yo llamo la desconsecuencia de la real formalización de un concepto arraigado hacia la actitud o hacia los rasgos definitivos del ser humano. O sea, quiere decir que el ser humano piensa, yo digo que esa persona es tal, pero cuando va a enfrentarla, va a enfrentarse con una pared muchísimo más fuerte. O sea, la gente está acostumbrada a decir, ellos dicen, o sea, o les dicen, tú eres buena en algo y se lo creen, o sea, son tan mongólicos que se lo creen. Y cuando se lo creen, llegan y entonces como se la creen, entonces piensan que pueden actuar con todo el mal porque piensan que tienen una seguridad de algún tipo, ¿sí? Porque algún mentiroso le digo. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y el que te quiere manipular siempre te va a decir cosas buenas, nunca cosas reales, nunca cosas malas. Desafortunadamente los seres humanos no somos perfectos, somos una de las razas más imperfectas que hay sobre la tierra. Por lo menos los leones cazan y comen, ¿sí? Los perros hacen lo que hacen, los gatos hacen lo que hacen. Nosotros tenemos miles de quehaceres que no tenemos la necesidad de hacerlo, simplemente por el hecho de que cada vez que el consumismo nos pide que tenemos que consumir algo más, entonces tenemos que hacer un montón de cosas para producir para el rico, ¿no? Que el rico es menos del 20% de la población humana. O sea, quiere decir que hay un total desbalance, o sea, que no está bien la situación. Entonces, partiendo de ahí también hay cosas malas. Entonces, ¿por qué dices tú, uy, el asesino ese mató a tantas personas, uy, esa persona es el diablo, digámoslo desde un punto ateo, ¿sí? O esa persona es una persona mala, o esa persona es una persona que no tiene valores en su casa ni nada de nada, o sea, no tiene nada bueno, ¿sí? Lo bueno viene de los valores, de la fe, y todo eso viene de Dios, o sea, no pueden decir que Dios no es una existencia, ni que no existe, ni nada de eso. Dios es Dios y Dios está, y Dios siempre está, y Dios es lo bueno. Dios es lo bueno, y cuando tú te acercas a lo bueno, te acercas a Él. Entonces, pongámoslo no de un punto de vista de fe ya, que es que tu fe está madura y tú ya puedes saber las cosas y ya puedes hablar con Dios directamente y puedes hacer las cosas, sino pongámoslo de comencemos a hacer como el futbolista empieza a correr, a hacer acciones buenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos el malvado ataca, digamos, a una persona, le rompe la mano, le dispara después, la mata, después la entierra en un patio o la deja en un basurero, en unas bolsas, y esa persona ya es mala, ha probado la sangre y ya ha sentido apatía al sufrimiento de los demás. Quiere decir
que es una persona que no está apta para la sociedad que nosotros consideramos que es productiva, ¿cierto? O sea, está en contra de todo lo que nosotros, entonces eso quiere decir que está malo, sin yo haber nunca nombrado la religión. Estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de policía, que es igual de asesino al asesino, estoy hablando de militar, estoy hablando de todo lo que es de esa parte, ¿no? No estoy hablando de nada de eso. Entonces, tengan en cuenta de que el bien y el mal sí existen, ¿sí? Y que acercándonos por el buen camino, vamos a acercarnos hacia Dios, y acercándonos por el mal camino, vamos a acercarnos al pecado. El pecado, no importa si tú crees o no, va a existir. No importa si tú te crees la más bonita, aunque el mono se vista, ese mono se queda, ¿sí? O sea, uno no puede llegar a decirse mentiras. O sea, yo no puedo llegar a decirme, yo soy Dios, no soy Dios, no puedo ser Dios, no soy Dios, no lo puedo ser. Yo no he creado al primer humano, ni he hecho nada de esas cosas. O sea, es ridículo. Y la mente de la cual sale eso es una mente que es total peor o sea, tiene un escaño mental de envidia tal que no puede pensar sino en algo que pueda causar sensación de un modo polémico para causarle un daño a otra persona. O sea, vemos que eso es maldad. Entonces, acérquense siempre a la bondad y van a comenzar a obtener ciertos resultados. Cuando esos resultados empiecen a ver, ya van a ver el segundo video o el video que sigue de esto para que vean cómo acrecentar su fe, cómo acrecentar su amor, cómo acrecentar su esperanza para ser unos verdaderos hijos de Dios. Amén y los dejo. Que estén bien.